Historia del nacionalismo mexicano. Concepto. El nacionalismo mexicano es el movimiento social, político e ideológico que se conformó durante el siglo XIX y es lo que se considera como base de la identidad nacional de México. El nacionalismo mexicano nace del patriotismo criollo del virreinato en la época de la Nueva España. En un inicio se gestaron movimientos separatistas o regionalistas que debilitaron a la joven nación mexicana. Muchos indígenas como los yucatecos peninsulares, los jaliscienses y los norteños mantuvieron una identidad particular y muchas veces se manifestaron con sentimientos anticentralistas. Sin embargo, el nacionalismo mexicano es considerado como uno de los nacionalismos más fuertes, que a pesar de las grandes diferencias ideológicas, raciales, lingüísticas, económicas y políticas que coexisten y conviven en el México actual, ha logrado permearse en todo lo largo y ancho del país. Orígenes. Fue en la segunda mitad del siglo XVIII el escenario de un movimiento de reivindicación patriótica por parte de los criollos de la Nueva España. El nacionalismo criollo de la Nueva España ensalzó al virreinato frente a las afirmaciones de los peninsulares por las que se pretendía justificar el dominio español en tierras americanas. La diferencia a aquellos primeros contactos de los hechos que tuvieron lugar durante el siglo XVIII es que son los criollos los que toman la defensa de la tierra de los que son nativos, es decir, originalmente los nativos mexicanos no tenían intenciones de formar un nacionalismo o un país con una misma identidad. La construcción de la historia nacional. Fue a partir de la época juarista, posterior a la independencia de México, cuando el país comenzó a construir una historia colectiva que más tarde terminaría en las bases de lo que fuera el nacionalismo mexicano. El liberalismo de la época de Juárez pretendió liberar al país de la influencia de la Iglesia Católica y combatió duramente la intervención francesa, a tal grado en que la historia oficial considera a Juárez como un símbolo de la independencia nacional. Sin embargo, también hubieron algunos que defendieron al imperio de Maximiliano, ya que consideraban que su lucha era una defensa de la nacionalidad frente a la influencia de los Estados Unidos de América en México. Ya para la época del Porfiriato, los avances en la tecnología arqueológica exaltan la expresión artística de las culturas precolombinas y la primera valoración de la cultura indígena después de la independencia de México. Además de que pintores, escultores, escritores y fotógrafos retrataron las primeras imágenes de la cultura indígena mexicana. Este material histórico, arqueológico y también artístico fue una pieza clave de la educación mexicana durante todo el siglo XX, que fue la base para que se fuera gestando el nacionalismo en épocas más modernas como en los años 70 u 80. Después del movimiento revolucionario, surgen ideólogos que buscaban infundir valores en la niñez mexicana de amor a la patria e ideales de progreso y prosperidad. Durante el movimiento revolucionario hubo una exaltación del mestizaje y los mexicanos fueron parte fundamental del colectivo imaginario de pertenencia a una nación entre las masas y la población urbana antes de la primera mitad del siglo XX. La Revolución Mexicana se podría decir que fue el banderazo de salida para que durante el siglo XX existiera y se permeara un nacionalismo en todas las edades. El nacionalismo partidista mexicano. Los partidos políticos han jugado un papel preponderante en el nacionalismo mexicano. Inicialmente, Lázaro Cárdenas, el creador del Partido de la Revolución Mexicana en 1938, fue el pionero en desarticular las ideas del maximato
ya que eliminó la estructura basada en partidos regionales y estatales del antiguo Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles, y sustituyó todo ese sistema con un carácter corporativo o corporativista, en la que se esperaba que los intereses de los ciudadanos fueran representados y transmitidos por los así llamados sectores. Los sectores del PRM fueron 4: el sector obrero, el sector campesino, el sector popular y militar, que a su vez fueron aglutinando distintas organizaciones que fueron fusionándose al partido. La figura de Lázaro Cárdenas muestra el presidencialismo como una imagen paternalista y protectora de toda la nación, forma de gobierno que fueron adoptando los presidentes sucesivos, lo que conllevó a que el nacionalismo se fuera arraigando e identificando en la política mexicana. Ávila Camacho y el entonces recién nominado candidato presidencial Miguel Alemán Valdés fueron algunos ejemplos del impulso de la transformación del partido a lo que sería hoy en día el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que pasó de ser un partido de revolucionarios a un partido de una institución que retomó los colores de la bandera nacional con mucho mayor fuerza que en sus inicios. Actualmente, el discurso político ayudado por los medios de comunicación ha tenido un éxito relativo en el ejercicio de los valores nacionalistas de México. Esto se le conoce como la cultura de masas. En esta cultura de masas se busca penetrar las ideas y conductas cotidianas de la gente, influir en su pensamiento, además de que los medios de comunicación juegan un papel principal, ya que son el instrumento de educación para mantener el control de todos los grupos de edad en México. Los nuevos iconos de la cultura comercial mexicana son cosas que aluden a los colores de la bandera nacional, como sucede en otros países, ya que estos permiten retomar y reforzar el nacionalismo para que de alguna u otra forma siga vigente día a día. Además de que hoy en día existen agrupaciones que se autoproclaman nacionalistas y que generalmente estos grupos se encuentran en redes sociales, en el internet, y su operación ha sido en los últimos años de gran importancia, ya que gracias a ellos el reforzamiento nacionalista se ha hecho permeable en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos.